Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. La mejor decisión que podemos hacer a lo largo de nuestro día es precisamente detenernos un momento durante nuestra mañana, durante nuestra tarde o bien durante nuestra noche para poder de alguna manera acercarnos a la palabra de nuestro Dios, escudriñarla, meditar en ella, platicar con Dios y de esa manera tener una cercanía con nuestro Dios Todopoderoso. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Edúcar, California, y para nosotros es un privilegio muy grande acompañarte en tu meditación diaria de nuestro tiempo con Dios. Gracias por suscribirse a nuestro canal y gracias por compartirlo con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 17, partiendo del versículo número 16 hasta el versículo número 34. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: una iglesia necesaria. Una iglesia necesaria. ¿Sabe usted que en nuestro día a día, en la situación que vivimos cada uno como individuo, como familias, en esta sociedad, creo que es pertinente entender que la iglesia de Cristo debería de alguna manera hacer su función? Deberíamos nosotros de tratar a toda costa de compartir el mensaje de salvación, pero también de vivir una vida cristiana de tal manera que podamos suministrar lo que este mundo necesita para ayudar en las luchas diarias de cada persona. ¿Sabe? Creo que en este capítulo, en esta parte de la escritura del capítulo número 17, vamos a observar cómo Pablo está ahora compartiendo con los atenienses. Recordemos que había salido de Berea y estaba esperando precisamente a Silas y a Timoteo, y durante su estancia en Atenas, él observa cómo los atenienses realmente estaban sumidos en la idolatría. Y sabes, creo que nosotros como cristianos deberíamos observar las necesidades de las personas para traer el mensaje de Jesucristo que pueda de alguna manera saturarles del amor de Dios y permitirles vivir una vida plena, una vida llena de la presencia de Dios, para poder salir adelante en medio de estos grandes desafíos de la vida. Usted como cristiano, yo como cristiano, tenemos las respuestas para los problemas que estas personas están enfrentando. ¿De qué manera podemos ser esta iglesia que el mundo necesita? Una iglesia necesaria. Creo que hay por lo menos tres cosas que me gustaría dejar en tu corazón brevemente. La primera de ellas es la siguiente: seamos sensibles como iglesia, como personas, como individuos. Seamos sensibles a las necesidades de las personas. Seamos sensibles a la condición humana. Observa cómo dice el versículo número 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y ahí estaba Pablo esperando el encuentro con Silas y con Timoteo, que lo iban a alcanzar en Atenas, y estaba observando cómo los atenienses estaban sumidos en medio de la idolatría. Me llama la atención porque, sabes, muchas veces nosotros llegamos a las comunidades, tenemos relaciones con familias, conocemos personas, y muchas veces no tenemos la sensibilidad para observar esas necesidades, esas condiciones. Pero Pablo llega a Atenas e inmediatamente de primera mano observa que ellos estaban completamente sumidos en la idolatría. Tenían dioses por todos lados, y eso al final de cuentas le afectó a Pablo de una manera muy tremenda, porque dice la escritura aquí que su espíritu se enardecía, se molestaba, estaba inquieto debido a esta situación. Querido hermano y querida hermana, yo no sé si usted sea sensible a la condición de la humanidad, a las necesidades de las personas, pero sería muy bueno que nosotros aprendiéramos el día de hoy a tratar de abrir nuestros ojos espirituales y mirar estas necesidades para comenzar a orar por estas personas y que Dios pueda utilizarlos de alguna manera. Hay una segunda enseñanza que está precisamente aquí en el versículo número 17. Una iglesia necesaria. Número 2, es una iglesia que está preparada para compartir la palabra del Señor con otras personas. Fíjate cómo dice el versículo número 17.
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos discutían con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Me llama tanto la atención porque, ¿sabes? Pablo observó la necesidad de esta comunidad y no se quedó con los brazos cruzados. No, él inmediatamente utilizó el recurso necesario para predicar la palabra. Pero me llama la atención la preparación que tenía Pablo. ¿Sabes por qué? Porque no tan solo les está predicando a los judíos y a los hombres piadosos, sino que también se fue a las plazas y le comenzó a predicar a estos grandes filósofos que se encontraban en ese lugar de Atenas, hombres que de alguna manera no tenían mucho conocimiento de la religión judía, ni tampoco conocimiento de Jesucristo, pero ellos tenían sus filosofías mentales. Y sabes, lo que hace Pablo es argumentar con ellos. ¿Y de qué manera pudo argumentar? Sabes, cuando él definitivamente se había preparado para poder compartir la palabra del Señor. Y me detengo aquí un momento y te hago una pregunta: ¿cómo estás tú? ¿Sabes compartir la palabra del Señor? ¿Sabes compartir el plan de salvación con otras personas? ¿Lo haces de una manera sencilla, práctica y convincente? Sería maravilloso que nosotros decidiéramos prepararnos para poder de alguna manera llevar este hermoso mensaje. Hay una tercera enseñanza que me gustaría dejar en tu corazón. ¿Sabes? Una iglesia necesaria. Número 3, aprovecha cada oportunidad para compartir el mensaje. Aprovechemos, querido hermano y querida hermana, cada oportunidad. Fíjate cómo sigue diciendo aquí en el versículo número 19. Lo tomaron y lo trajeron a Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Sabes? Qué tremenda situación, ¿verdad? Él está predicando y entonces estas personas lo toman y lo llevan a ese lugar llamado Areópago, y para que él les predique y les comparta precisamente el mensaje que él tenía que compartirles. Me encanta esta idea. ¿Sabes por qué? Porque a Pablo se le presenta esta tremenda oportunidad de compartir el evangelio. Y sabes, muchas veces nosotros también tenemos estas oportunidades. Cuando las personas nos preguntan, cuando las personas de alguna manera pasan por una tribulación, por algún problema, por alguna necesidad, es un momento en el cual nosotros tenemos una preciosa oportunidad para compartir el mensaje de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces cómo él lleva esto, y me encanta porque él comienza a hablarles entonces a ellos. En el versículo número 23 dice, el Dios que hizo el mundo, versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Él utilizó entonces los recursos que tenía, aprovechó la oportunidad, supo que estos hombres tenían una diversidad de dioses, pero tenían un lugar, un espacio para el Dios no conocido, y entonces aprovecha la oportunidad Pablo y les va a predicar precisamente a ellos acerca de ese Dios que ellos todavía no conocían, y les comienza a hablar de este Dios maravilloso. Si tú miras la escritura a partir del versículo número 24, por ejemplo, ahí les comienza a hablar de la grandeza de Dios, de este Dios creador. En el versículo número 25 les habla de la bondad de Dios, de cómo Dios es bueno. En el versículo número 26 hasta el versículo número 34 les habla precisamente de la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Te leo el versículo 27, dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Querido hermano y querida hermana, hay una cantidad de personas esperando de que nosotros abramos nuestros labios y le compartamos el evangelio para que sus vidas cambien, para que sus matrimonios tengan restauración, para que sus hogares, para que sus familias disfruten de la plenitud de la bendición de nuestro Dios. Qué hermoso pasaje de la Escritura que nos habla precisamente de cómo ser una iglesia necesaria, una iglesia que hagamos nuestra función. Es una iglesia que es sensible, es una iglesia que está preparada, y es una iglesia que aprovecha cada una de las oportunidades que el Señor nos da a nuestras vidas. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para sus vidas, y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto, bendiciones.